muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Juan Mario, no se vaya, por favor. Listo. La charla que nos pidieron se llama Interacción Laboratorio-Hospital y yo creo que nos faltó médico y paciente y también incluso enfermería. Hemocultivos básicamente nos circunscribimos mucho más en el entorno hospitalario, que es donde más lo solicitamos, y pues yo quiero tocar algunos puntos de justamente toda esta interacción, que creo es un complemento ideal que une todo lo que tiene que ver con control de infecciones, tratamiento de infecciones, uso adecuado de antibióticos y uso adecuado del laboratorio clínico. Y pues quiero empezar por esto que puede ser muy básico, que es ¿cómo se dice? Pues en realidad yo veo que dicen bacteremia, bloodstream, bacteriemia es como debemos decir en el lenguaje español, y está claro, el profesor Junca en Acta Médica Colombiana hace mucho tiempo nos lo enseñó, debemos usar adecuadamente el lenguaje español. Y en este sentido, ¿cuál es el lío con bacteriemia? Que resulta que a veces hay demasiados términos cruzados y mi interés en esta diapositiva fue justamente unirlas todas. Bacteremia es infección del torrente sanguíneo circulatorio. A veces esas bacteremias, vamos a comenzar por acá, pueden ser secundarias a una infección en otro órgano o sistema. Una neumonía que produce bacterias en sangre, una meningitis que produce bacterias en sangre, entonces es un foco secundario. Pero puede haber una bacteremia que es secundaria a una infección cardiovascular y en ese contexto la endocarditis, la infección de los dispositivos intracardíacos, lo que conocemos como flebitis o una infección de un stent o una aortitis puede también originar este proceso de bacterias en sangre secundarias a esta infección. Sin embargo, digamos que lo que más nos concentramos en los entornos hospitalarios está dado con el punto de bacteriemia primaria. Y aquí hay varias definiciones que a veces se entrecruzan y han originado confusión porque se relacionan mucho con la literatura norteamericana. Empecemos con esta, bacteremia asociada a injuria de mucosas. Hay que tener en cuenta que tenemos algunas definiciones epidemiológicas que tienen relevancia clínica. Resulta que había hospitales donde había pacientes neutropénicos, estos pacientes tienen más riesgo o chance de hacer translocación bacteriana. Y en estos contextos, pues lo que veíamos es que esos pacientes podrían hacer bacteriemia y se adjudicaban como infección nosocomial. Y pensaban que podían ser secundaria al catéter o a que no hacíamos en realidad bien las cosas, pero cuando trabajamos en control de infecciones sabemos que lo que queremos es tratar de intervenir y prevenir. Como esto es muy difícil de intervenir y prevenir, se llama así porque surge justamente de translocación y aparece cuando el paciente tiene una bacteremia secundaria a un paciente que tenga neutropenia o un trasplante médula ósea con enfermedad de injerto contra huésped y diarrea. Existe otra definición, que es una definición, ojo, clásica y clínica que fue instaurada por el doctor Macchi hace unos 30 años, que se llama infección del torrente sanguíneo asociado a catéter, con esta sigla en inglés, CRBSI, y como tal es una definición que fue hecha para investigación. Pero por esos azares de la vida, así como la definición de los criterios de Duke para endocarditis fue tomada para clínica, pues esta definición también es una definición en la cual se toman cultivos de la punta del catéter o cultivos a través de un catéter y por vena periférica, y se ha dicho tradicionalmente que si hay más de 2 horas de diferencia entre uno y otro, pues uno le adjudica la bacteremia a justamente el catéter central. También Macchi en su definición inicial decía que debía haber una cantidad de bacterias 5:1 para adjudicar justamente la bacteremia cuando el cultivo era tomado a través del catéter. Estudios recientes muestran que esto no es perfecto y que probablemente hay un 40% de bacteremias que sí pueden estar relacionadas con el catéter que no cumplen esta definición, y bajo ese sentido es una definición que se ha dejado de usar en realidad para el punto de vista de vigilancia epidemiológica e incluso en la clínica, y prácticamente solo se reserva para estudios de investigación. Otro punto entonces viene a ser lo que trabajamos en control de infecciones y conocemos como infección de torrente sanguíneo asociado a línea central, y básicamente lo definimos como un paciente con bacteriemia que tiene un catéter central y básicamente no encontramos un foco y pensamos que el catéter central es el foco. Es lo que más usamos en control de infecciones para justamente adjudicar y, ojo, nos sirve para tratar de prevenir infecciones. Y hay otro punto, es cuando no tenemos ni idea cuál es el origen de la bacteremia. En esos casos siempre vamos a tener un mal pronóstico. Definido esto, entonces yo quiero hablar de lo que todos ustedes conocen como proceso básico que ocurre cuando el médico ordena unos exámenes. Hay una fase preanalítica que involucra recoger la muestra, manipular la muestra, sembrarla, una fase analítica que se hace en el laboratorio y una fase posanalítica en donde se entrega el reporte. Y aquí quisiera mencionar que
estos porcentajes equivalen a un 100% de errores, no suceden en todos los casos, son mínimos y dependen de lo que ocurra en cada laboratorio, pero si vemos, la mayor cantidad de errores ocurren justamente en la fase preanalítica y son, digamos, los que a veces no se ven. Vemos a veces los errores en el resultado, pero los errores en la fase preanalítica ocurren incluso más de lo que quisiéramos. Pueden estar relacionados con la flebotomía por contaminación, falta de entrenamiento, mala rotulación de la muestra y todo lo que nos puede pasar en el laboratorio, y hay unos puntos ideales de benchmarking, de comparación que, digamos, todos los laboratorios deberían tenerlo. Aquí entonces presento un trabajo en el cual pude hacer parte, que se desarrolló hace algunos años por el grupo Germen en Medellín, reuniendo varias instituciones de Medellín, en donde básicamente nos dimos a la tarea de ver cómo se hacían los hemocultivos en los hospitales y clínicas de Medellín. Y la idea era tratar de evaluar con respecto a las guías que ven en la literatura qué se hacía. Y un punto importante en el que nos dimos cuenta era que no teníamos una homogenización de criterios y que incluso no cumplíamos en muchos casos lo que decía la literatura. Miren que, por ejemplo, al hacer la antisepsia de la piel los productos variaban, al limpiar el tapón de la botella 26% de los hospitales no tienen un protocolo al respecto, algunos lo hacen con alcohol, otros con clorexidina, otros con povidona. El sistema para la venopunción también cambia, usando mucho más jeringas, no sistemas cerrados, que es lo que más se relaciona en la literatura. Vean que incluso algunos hospitales no usaban guantes estériles, y cuando vamos a ver la cantidad de botellas, el volumen y cómo se toman los cultivos, había notables variaciones. Y esto nos hace pensar en que tenemos una falta justamente de correlación que creo yo puede surgir desde nuestros procesos en los hospitales, pero también probablemente desde el punto de formación, en laboratorios, en enfermería y paramedicina. Y ante esto presentamos sucesos como este póster que me gusta mucho de los británicos, del Colegio Británico de Patología, donde dicen: recuerde, lo más importante en estos contextos para tener una adecuada recopilación puede ser el volumen. Y hay muchos enredos con el término botellas, con el término set de hemocultivos, pero creo yo que debemos olvidar eso y concentrarnos en volumen. Y está claro que las botellas de hemocultivos tienen una marca que nos dicen cuál es el volumen ideal. Si es pediátrico, hay un volumen ideal para cada paciente, de acuerdo a su peso, y esto desafortunadamente no lo tenemos necesariamente recogido en todas nuestras instituciones. ¿Y por qué el volumen es tan importante? Más allá del número de botellas, porque vean ustedes, el volumen justamente es lo que nos da la sensibilidad y la capacidad de detectar los patógenos que queremos encontrar cuando tenemos enfermedades tan graves que nos pueden dar una bacteriemia secundaria o primaria. Esto es algo básico, y si no cumplimos adecuadamente esto, pues probablemente los procesos posteriores no los vamos a hacer. Y una invitación que siempre hago es, en pediatría, donde sabemos si sacamos mucha más sangre la que vemos, exsanguinamos a veces a un neonato o un niño, tenemos que tener en cuenta estos criterios, más allá de considerar una botella o 2 botellas que voy a tomar, es de acuerdo al peso del paciente la cantidad de sangre que debemos tomar. En general, entonces, lo que se recomienda, o tradicionalmente se ha recomendado, es hacer venopunciones en sitios diferentes, y un punto importante que viene a aparecer en los últimos años es este dispositivo. He visto que tiene muchos nombres, digamos que no tengo un único nombre para esto, y la idea, vean ustedes, es tratar de tomar una botella para aerobios y una botella por anaerobios, y esto es lo que constituye un set, que en realidad un set debería ser es 20 mililitros a través de probablemente 2 sitios anatómicos diferentes. Esto en realidad tiene su ciencia y tiene su orden. Hace unos años se decía, si usted va a sangrar al paciente para muchas cosas, lo primero que debe tomar son los hemocultivos y después va y toma los tubos de una manera diferente. Sin embargo, esto cambia de acuerdo a si usted sangra con jeringa o sangra con esto que llamamos palomilla, o lo llaman así los españoles, y de ahí entonces, después de tomar los hemocultivos, incluso algunos dicen que primero idealmente tomar la de anaerobios y después tomar la de aerobios. Son procesos que deben quedar estandarizados, y llamativamente cuando vamos y preguntamos a enfermería o con nuestras flebotomistas cómo sangran, a veces tenemos confusiones. Recordando, por ejemplo, que si yo tomo lo que llamamos retrocultivos, que son cultivos tomados a través del catéter, yo debo siempre primero tomar el hemocultivo periférico, porque es el más difícil de tomar. Me puedo demorar media hora o 1 hora tomándolo, mientras que el retrocultivo solo es abrir la llave del catéter y tomar la muestra. En esos casos, si voy a considerar el tiempo de duración de bacteremia entre uno y otro, claramente si me demoro mucho tomando la muestra, pues va a salir alterado. Entonces siempre se toma primero por el catéter cuando lo voy a hacer.
Y este es un trabajo que el doctor Juan Mario Jaramillo realiza con la doctora Melissa Teortúa y Clara Duque, estudiantes en ese momento ya profesionales del Colegio Mayor, en donde básicamente evaluaron qué pasaba cuando teníamos un protocolo de botellas aerobias y anaerobias. Y básicamente en ese contexto, pues el protocolo que se quiso implantar y se hizo durante pandemia era aumentar básicamente en una botella para anaerobios o sobre todo aumentar en volumen lo que teníamos y ver qué pasaba con positividad. Miren que no cambió mucho, pero miren que sí, tener un protocolo estandarizado de botellas para anaerobios aumenta casi un 20% la recuperación de microorganismos y cuando vamos a ver la tasa de adherencia al protocolo es muy importante. Eso quiere decir que el laboratorio se sentó y plantó, educó y dijo no recibimos si no vienen todas las botellas completas. Y en ese contexto lo que vimos es que, vean ustedes, la tasa de detección de E. coli aumentando la botella anaerobia es del 54%, estafilococos aumentan 18% y estreptococos 141%, además de probablemente anaerobios que quisimos detectar, que se detectaron en el 11% de casos. Puede que esto varíe, todavía está pendiente definir si 3 o 4 botellas, pero esto nos dejó de mensaje, había que recolectar botellas para anaerobios protocolariamente, y 2, considerar que estos hemocultivos de anaerobios también nos sirven mucho más para detectar microorganismos que pueden tener un componente que antes llamábamos microaerofílico o de anaerobiosis en algún contexto. Y pienso yo, es un punto que hace pasar nuestros laboratorios o nuestros procesos de básicos a avanzados. Por otra parte, pues una cosa que sí creo que, por ejemplo, Bogotá intentó hacer con un protocolo que la doctora Aura Lucía Leal presidió, donde Secretaría de Salud tiene un manual de toma de muestras para todos los laboratorios clínicos de Bogotá, y esa podría ser una buena experiencia para nosotros, en donde básicamente hay cosas claras y establecidas que todos deberíamos hacer, sabiendo que hay situaciones que se mencionan donde los hemocultivos deben ser obtenidos con poco tiempo de diferencia. Por ejemplo, la guía endocarditis de este año dice, no es necesidad de que pase un tiempo entre una y otra botella en endocarditis, no, tómelas al tiempo y pueden ser incluso del mismo sitio anatómico, no necesariamente el sitio anatómico diferente si usted toma una adecuada muestra con una buena técnica séptica. Un punto muy importante es no usar alcohol isopropílico para limpiar sí usar alcohol isopropílico para limpiar las botellas de hemocultivos, pero no usar, por ejemplo, tinturas de yodo porque pueden de pronto dañar un poco o deteriorar. Hay muchas circunstancias en esto y por eso a mí, que trabajo en control de infecciones todos los días, el enfoque de bundle, todos los pacientes, todos los procedimientos, todos los momentos, es básicamente el que más me gusta a la hora de justamente instaurar procedimientos. Y en este sentido, hace algunos años los ingleses proponen un enfoque de bundle para mejorar el rendimiento de los hemocultivos, que implica mejorar la calidad de la muestra, reducir los tiempos pre y posanalíticos y reducir los tiempos de analítica. Entonces, para mejorar la calidad de la muestra, primero, aumente el volumen. ¿Cómo aumentar el volumen? Pues usted tiene que tener indicadores, medir justamente con cuánto volumen nos está llevando y dar retroalimentaciones. Y aquí hay un cambio en el paradigma que me parece importante mencionarlo. Toda la vida hemos dicho, no tomemos cultivos a través de los catéteres, solo si es necesario, solo si usted va a considerar que la bacteria es asociada a catéter, o por ejemplo en neonatos, donde a veces es muy difícil hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo de adultos y niños, esos pacientes tienen catéteres arteriales, catéteres de flujo permanente que rara vez infectan y que son menos susceptibles a la contaminación que un catéter central. Partiendo de eso, desde hace, miren ustedes, más de 20 años, se empezó a publicar el uso de muestras de hemocultivos a través del catéter arterial y ya un estudio muy bien hecho en mi concepto relacionado en la actualidad, después de este metaanálisis del doctor Falagas, en donde evaluó 6 hemocultivos, empieza a decir, mire, podemos tener más volumen sin necesidad de puncionar mucho al paciente, dañarle sus accesos periféricos, puncionarlo 1000 veces en la unidad de cuidado intensivo para tomar hemocultivos si lo sangramos a través del catéter arterial. La tasa de contaminación es muy similar a la de una venopunción periférica, la tasa de recuperación es muy similar, no se afecta y vean ustedes, cuando tenemos pacientes en cuidado intensivo, esta semana he tenido 3 que me dicen, doctor, no quiero volver a la unidad de cuidado intensivo porque me sangraban cada 6 horas, ¿sí? Y eso es cierto, por ejemplo, un paciente en ECMO, y el paciente se acuerda de eso. Si lo sangramos a través del catéter arterial para tomar hemocultivos, ese sería un mejor recuerdo que nos ayuda a humanizar nuestra atención y a tener rendimientos adecuados sin el riesgo de tener probablemente contaminaciones, que es lo que siempre nos dio miedo a la hora de tomar hemocultivos. Ojo, este es un proceso que no involucra necesariamente tomar hemocultivos a través del catéter venoso, involucra es tomar a través del catéter arterial que se contamina mucho menos y es algo que empieza a aparecer en la literatura. Por otra parte, entonces,
¿Qué se planteó cuando se vio el estudio con el grupo Germen? Que teníamos idealmente que tener procesos adecuados de evaluación de contaminación, de positividad, de volumen de sangre, que no necesariamente todas las instituciones tienen desarrolladas. Y hay una circunstancia en donde se ha visto, bueno, ¿cuál es la tasa de hemocultivos en realidad que debo tener? Y aquí sí hay un número mágico, me encanta esto de los números mágicos, y Cumitec de la Asociación Americana de Microbiología hace algunos años estableció que debería estar entre 5 y 15%. De cada 100 hemocultivos que toma, entre 5 y 15% deben ser positivos. ¿Qué pasa cuando tenemos menos de 5%? Pues menos de 5 es que hay subdiagnósticos, se le está escapando a sus médicos las bacteremias, tienen muchos falsos negativos por errores en el procesamiento, o al contrario, sus médicos a todas las gripas le están haciendo hemocultivos y entonces por eso el denominador sube con una frecuencia baja. Cuando es más de 15%, o se nos están contaminando mucho, o falsos positivos, o lo más probable es que usted tenga un hospital o clínica que está cundido de infecciones, que tiene mucha infección, y a veces eso lo vimos, por ejemplo, en procesos de alta complejidad o en COVID en algunas circunstancias. Y esto fue lo que nosotros vimos durante algunos meses cuando se hizo este estudio hacia el 2018 con las instituciones de Medellín. Como tal, cada institución tiene su proceso y unidades de alta complejidad pues espera que tengan unas tasas más elevadas, pero lo ideal es tratar de justamente ver ese indicador cómo se comporta. Y el Colegio Americano de Patología nos dice en ese punto, debemos dentro de esos dominios de calidad ayudar a justamente medir estos puntos y especialmente no solo la positividad, sino también la tasa de contaminación. Y ese es el segundo punto, entonces, al mejorar la calidad de la muestra que nuestro bundle dice, reducir la tasa de contaminación. ¿Y cómo hacerla? Claramente perfeccionando nuestro proceso. Y aquí sí hay algo que ha cambiado. Cumitec, Asociación Americana de Microbiología, en el 2005 nos decía, podemos aceptar hasta 3% de hemocultivos positivos, contaminados, pero eso empieza a cambiar. Y CLCI para el 2022 nos dice no. Hemocultivos positivos, lo vamos a ver más adelante, es un factor pronóstico negativo de calidad de una institución de salud. Eso debe ser menos de 1% y CDC lo ratifica diciendo en su guía de hemocultivos del año pasado, eso debe estar entre 0 y 1%. Más allá no es tolerable. ¿Y qué estrategias se proponen? Pues ante esto podemos mejorar nuestro proceso o tener tecnología. Yo siempre me implico a mejorar los procesos, pero aparecen puntos de tecnología en donde sabemos que al hacer la punción, al principio se puede chocar contra la piel que tiene bacterias y de ahí que se habla de algo que los americanos llaman volumen de diversión y es eliminar el primer centímetro cúbico a 2 centímetros cúbicos de sangre que extraemos que puede estar contaminada con flora de la piel y esa no sembrarla en las botellas. Eso vemos que no todos los flebotomistas lo hacen. Y como a veces es difícil y complicado, pues existe este aparatico que se llama Steripat, que básicamente, vean ustedes, se hace la punción y él mismo tiene un compartimiento que deja a un lado ese centímetro, 2 centímetros cúbicos. CDC lo propone para hacerlo a partir de su guía del 2022 y es una de esas herramientas tecnológicas que pueden servir. ¿Y por qué entonces meterle dinero a esto? ¿Por qué invertir tanto en educación, en protocolos? Porque vean ustedes lo que nos muestra este estudio. Los hemocultivos positivos, básicamente especialmente cuando hay cocos gram positivos, hacen que el médico inmediatamente prescriba vancomicina o meropenem o un antifúngico en su institución de salud. Y eso inmediatamente me aumenta en 20 a 30% la longitud de la estancia hospitalaria, mientras o le doy antibióticos o aclaro o llamo infectología o repito hemocultivos y espero a ver qué salen. O por el contrario, si sale un coco gram positivo, le hago ecocardiograma, miren la cantidad de dinero en ecocardiogramas que se puede aumentar en casos de hemocultivos positivos y vean ustedes el gasto en salud para este año 2022, $7,500 en un hospital en Arkansas relacionados con una bacteremia con hemocultivos contaminados, ¿sí? Mandémoslo aquí, pues ya el dólar ha bajado un poquito, pero es un gasto que empieza a ser significativo para nuestro sistema de salud. Y eso, vean ustedes, relacionado con el número de uso de vancomicina y, ojo, también vean ustedes la cantidad de eventos adversos. 2 dosis de vancomicina me aumentan tasa de falla renal, el paciente se cae, le da el síndrome de reacción alérgica a la vancomicina y este es el hallazgo más importante y el que más nos debe interesar a hospital, médico, enfermera, flebotomista. Aumenta la mortalidad en 74% de los pacientes cuando tenemos hemocultivos contaminados porque hay sobretratamiento, nos descuidamos de lo que en realidad puede tener el paciente o al contrario aumentamos efectos adversos negativos y con un costo importante dentro de los sistemas de salud. De ahí que cuando vamos a tomar adecuadamente hemocultivos, nuestro personal debe estar capacitado y saber que debemos hacer desinfección alcohol. En general, la mayoría de los autores dice prefiera vena periférica, con el punto que le hemos mencionado. Use una estricta
la técnica aséptica, en algunas circunstancias se ponen campos estériles. A mí me gusta este protector estéril que lo usamos, por ejemplo, para catéteres centrales y creo que no es un gasto inadecuado para nuestros sistemas. Desinfectar la tapa de las botellas de hemocultivos, una técnica de transferencia directa, no que en una jeringa y después la pase a la otra, es donde más se contaminan. Equipos de diversión, si podemos tener, y sobre todo tener un personal muy entrenado que nos ayude a recolectar mejor esa muestra y que podamos incluso individualizar y saber quién la tomó. Basados en eso, empezamos a hablar de esto, que yo creo que ustedes todos conocen, que conocemos como microbiologística. Una logística adecuada para que la muestra llegue bien al laboratorio, llegue de una manera adecuada y en donde se pueda trabajar 24/7 con un proceso optimizado de comunicación entre laboratorio y personal de salud. Basados en eso, nuestro enfoque bundle se completa con eso, reducir tiempos pre y posanalíticos y donde podemos saber que si tenemos un personal experto en tomar muestras y un personal experto en analizar la muestra y después en analizar el resultado, podemos en conjunto con el programa de uso optimizado de antibióticos optimizar los desenlaces de nuestros pacientes y adicionalmente tener diagnósticos rápidos que nos permitan ir mucho más allá. Este proceso ya es más avanzado en su interacción, pero no es imposible y a mí me gusta mucho esto que se viene trabajando en microbiología y en infectología en los últimos años por parte de la escuela americana y es lo que llamamos el nudge, lo llamo yo. ¿Sí? Puede haber otra traducción u otro lenguaje para mencionarlo. Está dado básicamente de este libro que está escrito por Richard Thaler, premio Nobel de Economía de hace algunos años, y su colega Cass Sunstein lo traducen en español como un pequeño empujón, y es ese, hey, parce, mira, estás haciendo esto mal, ¿sí? O mira, corregite esto. Es como así como yo lo entiendo, y basados en esto lo que queremos es decir, mira, si te vas por aquí, de pronto te va mejor. No te estoy quitando la libertad, te estoy haciendo una sugerencia de que de pronto te va mejor si tienes esto. Se quiere estimular o encaminar una toma de decisiones concertada y para mí el mejor ejemplo está dado en bacteriuria asintomática, donde desde el laboratorio pueden decirle básicamente no reportemos bacteriuria asintomática para que nuestros médicos no los traten. Y en hemocultivos, pues resulta que esto se hace todos los días desde los laboratorios que tienen procesos avanzados y es que reportan un laboratorio o un hemocultivo como contaminado y no sacan el reporte final para que el médico no tenga básicamente las ganas de formular siempre vancomicina. Otro de esos notch que pueden existir, este me encanta y sugiero implementarlo en las instituciones de salud, nos ha dado muy buenos resultados, es que nos digan qué salió en el gram cuando la botella pita. Si a mí me dicen que es un estreptococo, pues yo ya sé que eso es un neumococo o es un estreptococo del grupo viridans. Si me dicen que es un estafilococo, pues la situación cambia. ¿Por qué? Porque básicamente ahí vamos a unir control de infecciones, vamos a unir intervenciones en diagnóstico adecuado e intervenciones en uso adecuado de antibióticos. Y en ese contexto, esto es por ejemplo lo que sucede en la cardio, cuando aparece un hemocultivo positivo, inmediatamente nos llega el correo, sea a la hora que sea, a los infectólogos y al personal que se destaque, se reporta un hemocultivo positivo en tal paciente que está ubicado en tal servicio, en tal fecha y veo cocos positivos tipo estreptococos. Esto a nosotros nos ha permitido optimizar nuestros desenlaces, comunicarnos rápidamente con las unidades y esto en conjunto con lo que nos ha dado el laboratorio de microbiología, que es un informe de laboratorio, de antibiograma acumulado, nos ha permitido saber que el 100% de los estreptococos son sensibles o de los enterococos son sensibles a penicilina. Entonces cuando a mí me dicen estreptococo, puede ser una contaminación, pero si es una verdadera infección, pues le pongo ampicilina, no le necesito darle vancomicina, doy un tratamiento adecuado, mejoro los enlaces y hago que el paciente rápidamente pueda tener una buena evolución. Solo con que reportemos algo que hacemos todos los días en el laboratorio, reportamos los cocos gram positivos. En ese contexto, ya cuando vamos a la fase analítica, hay que saber que tenemos todas las herramientas del mundo y que esto cada vez progresa más. Estábamos acostumbrados a tomar los hemocultivos, esperar el gram, ver el subcultivo y a los 48, 72 horas desescalonar el paciente o desescalar el paciente, disminuyendo el espectro antibiótico. Pero ahora claramente tenemos muestras que sin cultivo, a través de resonancia o a través de los llamados septifaz, pueden ayudarnos o septitest a identificar rápidamente los microorganismos en sangre o con el cultivo positivo hacer básicamente análisis posteriores con FISH, con MALDI-TOF, que cada vez vemos se están imponiendo más en la literatura para darnos un adecuado resultado. Y esto está volando y cambiando muy rápidamente para en menos de algunas horas darnos un resultado adecuado. Ya entonces, partiendo de esto, antes tenemos una fase preanalítica donde el médico daba el resultado, una fase preanalítica donde mandábamos la muestra, pero hay una fase que me interesa mucho que evaluemos, esto se lo aprendí a la doctora Marisabel hace algunos años, y era la fase preanalítica, la que en realidad nos compete a los médicos y a veces descuidamos.
Mandamos hemocultivos a la lata, pienso yo a veces. Va uno a ver y, doctor, mire, vi a este paciente, tenía fiebre y le mandé hemocultivos. Y el paciente tiene una gripa, no necesitaba los hemocultivos, ¿sí? Y eso también aumenta no solo costos, sino a veces desenlaces inadecuados del paciente, o el paciente tiene 20 días de antibióticos. Es poco probable que los hemocultivos nos vayan a algún rendimiento. O al contrario, se ponen los antibióticos y después le toman los cultivos. Disminuimos inmediatamente 30-40% el rendimiento de ellos. Nosotros, como médicos, debemos, uno, indicar el test adecuado, en el paciente adecuado y en el momento adecuado, y esto es lo que conocemos como gestión diagnóstica adecuada o Diagnostic Stewardship. Y ante esto, entonces, me permito presentar algunos datos en donde yo creo que abusamos a veces de los hemocultivos. Celulitis aguda, un erisipela, una celulitis, la posibilidad de bacteremia es mínima. Si no es complicada, probablemente no valga la pena pedir hemocultivos. Fiebre en un paciente posoperatorio en menos de 48 horas, si no tiene choque, la cirugía da fiebre, ¿para qué pedir hemocultivos? Infección urinaria no complicada tipo cistitis, ¿cuál es la necesidad? Pie diabético no complicado, incluso neumonía que se va para la casa, y las osteomielitis crónicas de huesos largos, eso no da bacteremia y en realidad allí no se deberían pedir hemocultivos. A veces se abusa de ellos en el entorno hospitalario. Hay un riesgo intermedio donde, por ejemplo, en neumonía se dice, sabemos que solo 1 de cada 5 nos da hemocultivos positivos, pero si son positivos nos marca pronóstico. Entonces, de ahí que por eso en algunos contextos sí, sobre todo cuando el paciente está hospitalizado, sí se piden hemocultivos en estos casos de riesgo amarillo. Y donde sí debemos decirlo siempre y pedir hemocultivos siempre, y a veces no se hace, es claramente cuando tengo choque séptico, infección necrosante, tejidos blandos, endocarditis, tromboflebitis séptica, osteomielitis hematógena y meningitis aguda, donde no solo nos marca pronóstico, sino también nos ayuda a veces incluso a tener el diagnóstico claro. Y esto debe ser un proceso básico donde deberíamos tener una evaluación de la pertinencia en la toma por parte de nuestros programas de uso adecuado. Allí entonces es donde aparecen los notch, los protocolos, las guías, la revisión por pares, procesos que el laboratorio puede optimizar para que la fase analítica básicamente nos dé un resultado más puro, un resultado que podamos en realidad manejar de una manera adecuada. Pero simplemente para mencionar la fase analítica, es claro que cuando tenemos el antibiograma debe haber un proceso adicional de análisis en laboratorio. La primera lectura interpretada del antibiograma debe ser en el laboratorio, donde debe evaluarse la coherencia de la especie, la detección de fenotipos imposibles, la detección de resistencia y clave, y este es el proceso avanzado, pruebas adicionales. Estamos en el siglo XXI, estamos en 2023, tenemos microorganismos resistentes. Si me dicen bacilos gramnegativos resistentes a carbapenémicos, para mí ya no es suficiente. Uno, porque tengo estrategias con las cuales puedo mejorar pronóstico. Y dos, porque claramente los desenlaces genómicos de saber qué tipo de resistencia tengo puede ayudarme a cambiar el tratamiento de este paciente. Y allí es donde el laboratorio, entonces, aparte de usar lo que llamo el cerebro del laboratorio, entregando un reporte analizado, evaluado, no simplemente lo que da la máquina, se combina con el cerebro del médico que debe analizarlo e incluso con el cerebro del paciente para llegar a lo que denominamos fase post-analítica. La acción que voy a hacer, el antibiótico que voy a no poner porque creo que el hemocultivo está contaminado o así poner de acuerdo al reporte que me dan para completar el ciclo y hacer lo que llamamos antimicrobial stewardship, pero conociendo 3 cosas en particular. La primera, estudio realizado en pacientes sépticos hace algunos años en diversas unidades de cuidados intensivos de Europa. 40% de los pacientes que médicos por consenso, expertos, consideraron que tenían infección grave y que tenían choque séptico, 40% tenían hemocultivos negativos. Y tenemos que saber eso bajo estos conceptos. Pero también debemos saber, y esta es la diapositiva que más me interesa revisar, es justamente que cuando solo tengo una botella positiva, si tengo Staphylococcus aureus y si tengo neumococo, son considerados patógenos profesionales. Y una sola botella, en esos casos, a pesar de que acá diga que un 6% puede ser contaminante, una sola botella se considera positiva y debo, en teoría, tratar a ese cultivo como un patógeno profesional. Esto también se aplica para cándida y probablemente también para gram negativos. Pero vean ustedes que cuando tengo Staphylococcus coagulasa negativos, algunos estudios han dicho que 5%, el máximo que he visto es este, con 12% son verdaderos patógenos, la gran mayoría son contaminantes, y de ahí que una sola botella en general, sobre todo cuando crece después de las 24 horas, me señala una contaminación. Pero cuando tengo Streptococcus del grupo Viridans, que usualmente la botella se puede contaminar porque no usamos tapabocas, porque no manipulamos bien la muestra, tenemos este lío, pero desafortunadamente miren, un 38% pueden ser verdaderos patógenos y ahí sí hay que tener mucha perspicacia clínica y esperar que nuestro proceso haya sido maravilloso para no tener contaminantes. Y vean ustedes qué es lo que pasa con enterococos y otros estreptococos. Entonces,
Con este y con este facilísimo, con este coagulasa negativo en general fácil, con estos a veces es complicado, pero con una ventaja, estos son sensibles a penicilina en la mayoría de los casos y digamos que puedo dar menos riesgo al paciente. En la fase post-analítica, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que si a usted le sale una botella única positiva para cocos gram positivos, trate de aplicar situaciones como esta. Si solo le tomé una botella, eso es imposible saber si eso es una contaminación, colonización o qué. Probablemente si le crece a los 5 días puede ser una contaminación, pero si crece entre las 2 y 16 horas es difícil determinarlo. ¿Qué hacer? Tome más botellas. Y ahí por eso yo defiendo el uso de la línea arterial en pacientes neonatos y en paciente crítico. Si tiene una de 2 o 3, en realidad es poco probable que haya infección, especialmente si hay un coagulasa negativo. Sugiere mucho contaminación, pero también si usted tiene dudas, tome más botellas y si usted piensa que la fuente es un catéter, pues tome el retrocultivo o botellas a través del catéter. Si usted ya tiene de 2 o 3, pues sí es más probable que eso sea verdadera infección y en ese caso usted da antibióticos usualmente sin problema. Y hay unas consideraciones importantes que sí le ayudan a uno a pensar cuando hay estafilococos coagulasa negativos con una sola botella, que en realidad eso sí sean una verdadera infección. Porque recordemos que el coagulasa negativo le encantan los dispositivos, le encantan los catéteres y ellos son que el que el hemocultivo pite entre comillas o que sea positivo antes de las 16 horas, que tengamos un epidermidis, eso habla mucho más de infección, que tengamos un catéter central presente, que tengamos más de 2 botellas positivas y que tengamos muchas comorbilidades expresadas por un score de Charlson más de 3, que es el que usamos en medicina interna. Ya entonces, este gráfico me encanta cuando lo vi, derivado de esta publicación del Dr. Rawson y Moore, hablando de cómo hacer para optimizar los rendimientos terapéuticos en pacientes con bacterias resistentes, pues tengo que tener todo el proceso. Y sí, el médico tiene que hacer un diagnóstico sindromático adecuado y allí las guías clínicas y algunos biomarcadores son muy importantes. Si el paciente está con un choque séptico, pues debo iniciar tratamientos empíricos de manera inmediata. Pero hay que tener en cuenta que aquí es clave hacer un adecuado diagnóstico microbiológico. Si lo hago mal, me puede aumentar mortalidad, me aumenta costos, me aumenta desenlaces negativos. Si lo hago bien, puedo no garantizar, es muy difícil garantizar, pero sí optimizar, mejorar, superar el rendimiento de lo que pienso como médico, lo que el hospital le ofrece al paciente y lógicamente el desenlace en el paciente para individualizar el tratamiento y para incluso suspenderlo de acuerdo a lo que yo vea. Con esto pues finalizo mi presentación, les agradezco mucho y espero por favor que traten de mejorar la microbiologística, el diagnóstico de stewardship y el antimicrobial stewardship en sus hospitales y para sus pacientes. Muchas gracias.